vuelta al Maña News de la Octava y ya está con nosotros nuestras tres invitadas del día de hoy. Tenemos casa llena, Pancho. Exacto. Nayeli Castillo, Frida Gómez, Renata Torrero, que seguramente las ubican muy bien de redes sociales. Y si no las siguen, por favor, empiecen a seguirlas porque están poniendo de bastante buen contenido. Y el día de hoy están aquí para hablar justamente de lo que viene para el gobierno de la Cuarta Transformación en 2020. Nayeli, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de estar. Estamos apretaditos hoy aquí, pero cabemos todos, cabemos todos. La fogata está aquí enfrente. No, pues un gusto estar con Renata, obviamente compartimos ya bastantes chats aparte y con Frida, que platicaba con ella de su participación en SDP, entonces pues muy contenta. Y la mesa increíble, la 4T, estamos empezando. Esta semana se sintió como uno apenas, ¿no? Como, de enero. Sí, como si fuera Como empezando año exacto. nuevo el lunes, sí. Porque la primera semana del año realmente no cuenta. Hasta que partes la rosca sientes que está iniciando. el arbolito, en realidad. Exacto. Sí, y hoy la maestra Elvester nos mandó una postal muy bonita de regreso a clases, entonces, padrísimo. va a estar Le buenísimo. encanta darse a Renata, notar. ¿cómo lo ves? Pues sí, miren, empiezo diciendo que nos comimos ayer una rosca. Nash y yo hemos comido muchísimas roscas, pero sí se siente por eso que hoy ya es día laboral. Aquí yo traigo algunas cosas sobre qué espero de este año. Tengo mucha ilusión, creo que este año se cimentó el año pasado y este año se empieza a ver algunos de los frutos de la Cuarta Transformación y ahorita les platico. Perfecto. Frida. Pues yo estoy muy contenta, la verdad, de estar acá con ustedes. Hace bastante frío, pero creo que traemos todo el ánimo del Sí, mundo. pero si no nos apretamos. Exacto, a mí ya se me quitó el frío, yo ya estoy muy bien, estoy muy a gusto y la verdad con mucha expectativa, creo que es un muy buen año y hemos visto muchísima energía que obviamente se ha consolidado a través de todo lo que pasó el año pasado, así es que creo que será un muy buen año. Claro, bueno, entonces empecemos primero. El plan es hablar justamente sobre todo lo que implica en la Cuarta Transformación el siguiente año, pero hay un tema fundamental que es la mañanera del día de hoy. Creo que me gusta muchísimo que el presidente está respondiendo todo el tiempo a estas actividades. Primer pregunta, ¿cómo creen que vaya a suceder con las mañaneras? ¿Van a evolucionar? ¿Van a bajar? ¿Van a durar menos? Espero que los periodistas se vayan más preparados. ¿Cómo lo esperarías, Nayeli? Bueno, hoy la mañanera es un ejemplo de que van a continuar, que se habla del tema coyuntural, ¿no? El tema de Irán y Estados Unidos. Hoy platicábamos igual con Renata, el presidente sacó la Constitución, se puso a leer el artículo 89, nos dio unas clasecitas, pero además no deja de lado lo que ocurre, y él siempre lo ha dicho, en los temas nacionales, ¿no? Habla del tema de medicamentos y de cómo se hizo este gran negocio. Entonces yo lo que espero es que continúen como hasta ahora ha venido ocurriendo. Y lo que les decía yo en la vez pasada que vine acá con ustedes es que las que sí se refuercen sean las conferencias matutinas que ocurren en los estados. Fundamental. En los estados, para que se explique qué está ocurriendo ahí. Y bueno, yo pensaría que es el mismo ejercicio. Viene un año bastante difícil. Lo vimos en 2019 y 2020, ahorita ya lo platicaremos, pero no hay que olvidar que vienen procesos electorales en México, en Estados Unidos y el propio proceso interno de Morena, ¿no? Entonces ahora lo platicamos, pero ojalá las mañaneras sean. Frida, ¿cómo crees que va a pasar esto? La verdad es que las mañaneras han sido un ejercicio muy exitoso a nivel de transparencia y retroalimentación. Es valiosísimo que tengamos a un presidente que se atreve diariamente no solo a platicar con los periodistas, sino a dar la apertura para que le hagan cualquier tipo de pregunta. Creo que es algo que por supuesto debe continuar y que además tendría que evolucionar justamente a que tanto en las entidades como otros funcionarios se sumen a las mañaneras para complementar el ejercicio de transparencia que son y además celebrar que esa actitud y esa energía del presidente continúa intacta. Yo quiero esa energía, porque no, yo lo estoy siguiendo. Tiene un aguante, o sea, está de gira, está en las mañaneras, va a los estados y en los estados hace las mañaneras y con eso genera obviamente un acercamiento que descentraliza también la comunicación y es un ejercicio exitoso que va a continuar. El presidente trae toda la energía y eso me parece algo muy positivo a nivel periodismo. Te voy a poner un pie de página al tema de la descentralización y ahorita regresamos. Renata, coincido ¿cómo lo yo ves? También con las compañeras, creo que, o sea, yo no vería por qué habría de cambiar el formato. Mucha gente, mi abuelita se queja que es muy largo, pero en realidad yo creo que
pues pone agenda, ¿no? En la discusión pública y es parte de su proyecto de nación, de estar informando y de estar diciendo, esto es las cuestiones que está haciendo el gobierno. A mí me encantan estas cosas que hace, como el lunes le preguntaron algo y dijo, traemos a la secretaria de Trabajo esta semana, y al otro día ya estaba Luis Alcalde ahí. Entonces yo no vería por qué habría ni siquiera de acortarlas. Con todo respeto para mi abuelita, que no dice que las corten a 1 hora, pero creo que pues, si se da la coyuntura para que se hable 2 horas y media, a mí me encanta. ¿Qué Justamente digo? cambia, De repente ¿no? le gusta cortarlas a 1 hora 20 minutos, ¿no? Y aquí en el Mañanero nos empezamos a volver locos diciendo, no estábamos listos, pero venga, les Claro. entregamos la información. Oye, pero justamente esto que comentan, a mí lo único que yo creo que sí me gustaría es, justo hemos tenido entrevistados corresponsales de diferentes estados y en donde realmente es importante porque muchas veces se presta más atención en lo que pasa dentro de la ciudad que en los diferentes estados, entonces tal vez sí prestar un poquito más de atención a los corresponsales de otros lados, ¿no? No porque no los conozcas, no les das la palabra o te esperas hasta la 10ª, o sea, ya sabes, así de... para Justo poderlos pasó cuando el atender. presidente iba a visitar Sonora, donde una periodista de Sonora le dice, oiga, por cierto, ahora que va a Sonora, iba a ver el caso de la guardería ABC, pero aprovechó para ver el tema de la mina de Cananea y que Grupo México pague sus responsabilidades. Y a partir de ahí tuvimos como 4 o 5 mañaneras tratando ese tema. Es bien importante esa descentralización. Y además, nada más lo último que me faltó decir es que en un país con tantísima impunidad por tantos años, creo que de repente tener esos espacios que funcionan como espacios de denuncia y que enseguida dicen, ahorita Jesús lo va a notar, es súper valioso también. Digo, no estoy diciendo que esto sustituya el esfuerzo de que no haya impunidad en el país, pero es un buen acercamiento a un primer paso a decir, a ver, se está atendiendo y se está poniendo toda la fuerza del Estado, incluyendo parte de las mañaneras, en que las denuncias se atiendan. Justamente hablando de la fuerza del Estado, ahora sí les pregunto, ¿qué es lo que ven que vaya a suceder este año? Creo que este año es un año para que se consolide Morena como partido. Viene la renovación de la dirigencia nacional. Es un proceso al que se le tiene que poner atención. Que se ha estado posponiendo, ¿no, Se ha Frida? posponido, pero además de que se ha generado muchísimo ruido en torno a eso, sí se ha visto como el país necesita un partido en el gobierno que esté más fuerte. ¿Tienes porque ha algún tenido- gallo o gallina para la dirigencia? No diría que tengo algún gallo gallina, porque evidentemente es un proceso de encuesta que, vaya, la militancia de Morena tendrá que definir, pero sí creo que eso se va a reflejar en la forma en la que vemos el gobierno, porque al mismo tiempo, 2020 es el año en el que se va a consolidar la cuarta transformación, además de que así lo dijo el presidente, es el año en donde vamos a ver qué cambios se tienen que hacer sobre las reformas que ya se aprobaron. La verdad es que hemos tenido un legislativo muy productivo, que ha logrado reformas constitucionales en tiempo corto, vaya. Fue un 2019 en el que no se detuvo en ningún momento el trabajo y es un 2020 en donde esos frutos se van a ver y donde también, por supuesto, se dará la ocasión de hacer cambios, de mover temas, pero sí me parece que va a ser un 2020 bueno en términos de que es el año en donde se van a reflejar los primeros resultados de esta expectativa del cambio fundamental que se hizo en el país. Nayeli. Sí, creo que es la consolidación del cambio de régimen. Evidentemente hay que empezar a ver los resultados de las políticas sociales, del reparto y del incremento en programas sociales. Habría que revisar ese tema. Obviamente vienen todas las megaobras, ¿no? El Tren Maya, el Transísmico, las refinerías, pero además, de verdad, yo quisiera reiterar el tema del proceso, porque sí creo que a Morena le hace falta un crecimiento como partido en el poder. A veces cuando uno llega como oposición, claro, tiene toda una carrera de oposición y pues está acostumbrado a, pues como decimos, a hacerla de pedo, ¿no? Perdón. Claro, sí, no. Y esto que estás diciendo echar bronca, pero hay tiene que entender sentido. que estamos en otra ya dinámica. Claro, Duveyer decía en sus libros sobre partidos políticos que los partidos se entienden en 3 formas: en la oposición, en elecciones y en el gobierno. Y esa transición es importante. ¿Tú cómo crees que debe ser Morena como gobierno? Tienen como gobierno, obviamente, consolidar el modelo que el presidente planteó desde la transición. Creo que hasta ahora vamos viendo resultados.
El salario mínimo, por ejemplo, ya lo habíamos platicado. Viene en febrero, va a empezar el ordinario en el legislativo. Entonces, bueno, tienen temas como cannabis, también tienen el tema del fuero, ¿no? Vienen algunas otras cosas. El del pañuelo verde, que El aquí del lo pañuelo, traes. por favor. Que, bueno, en 2 estados nada más, la Ciudad de México y Oaxaca son los únicos que permiten el aborto. Entonces, Sí, no te hay adelantes, un ahorita vamos a ese pendiente. tema, Pancho. O sea, de ahí viene lo bueno. Sí, pero además como Morena se tienen que consolidar, creo que estos dirigentes, Berta Luján, Jade Cole, Ricardo Monreal, Mario Delgado, Mario tienen Delgado. que escuchar a los jóvenes, o sea, a todos estos consejeros nacionales que están en los estados, que han salido a las calles a recorrer el país, creo que también tienen que empezar a escuchar. Y no hay que olvidar que este año empieza 2021, que es donde se va a ver, o sea, septiembre ahí vamos a empezar el proceso, Morena tendrá que empezar a elegir a sus candidatos. No hablo de los otros porque ya ni me acuerdo, creo que no sé si existe todo el PRD y el PAN. El PRI, no sé. El otro día vi una nota ¿Dónde están? de cómo el INE estuvo depurando los padrones de los partidos y me acordé que existía el PRD. Sí se porque ahí fueron, estaba. igual se fueron del país. No, sí ¿te quedaba acuerdas? Habían poquitos. Aparte amenazado. soltaste una carcajada, Pancho. Y de me barrio. salió. Renata, ¿tú cómo ves que vaya a suceder esto en el Yo país? traigo, ¿Qué ves? Traigo algunas cosas. Traigo Échalas. el Banco del Bienestar. Creo que se le va a poner muchísima atención y me alegra muchísimo. Traigo unos datititos chiquitos que quieren construir en este año, 2020, la mitad de todas las sucursales. Son 2.700, este año quieren hacer la mitad y es una inversión de 5,000 millones de pesos. Fue una inversión fuerte. Una inversión fuerte. Va a haber, al final de 2021, esperan que haya más sucursales que bancos grandes como BBVA o Banamex, sigue llamando Citi, bueno, ese. Ya les estoy haciendo publicidad, ¿verdad? Bueno, bancos, No, bancos, aquí, bancos. a ver, aquí no bancos, tenemos bancos problema. comerciales grandes. Se dicen los nombres porque hay que poner los responsables. Así Si es. los bancos Claro. de bienestar le van a ganar a Citi y a BBVA, pues se dice. Sí, Aquí están los lo que datos. quieras es decir el como proyecto. Grupo México, tú dilo, no pasa nada. En la octava hay libertad de expresión. Entonces creo que ese es uno de los proyectos que se va a impulsar de manera, y creo que va a ser un cambio fundamental. Hay mucha oposición al respecto, como se podía imaginar, pero creo que va a ser uno de los cambios fundamentales que va a dejar la Cuarta Transformación. La seguridad pública, que ha sido, claro, parte importante del año pasado, pero que tiene que seguir con la Guardia Nacional. Hasta ahorita hay 92,000 elementos y se espera que en 2020 se desplieguen el resto para llegar a 2021 con los 150,000 que esperamos. La infraestructura también, hacer todos los espacios que necesitan construir. ¿Y qué más traigo? Salud pública. Creo que va a ser otro de los temas fundamentales de este año. Después de la gira del presidente del año pasado, creo que fueron como 91, nos hicieron el otro día un quiz y no ganamos, pero ¿91 qué? 91 visitas a los hospitales del IMSS. Ok. Digo, era una pregunta difícil, ¿quién se va a acordar, no? Pero Yo creo que Zoé Robledo y Atolini deben de saber nada más, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, después de haber conocido la situación de los hospitales, se hace una propuesta para fortalecer el instituto, bueno, la seguridad, la salud pública para aquellas personas que no tienen seguridad social. Entonces, eso va a ser fundamental este año. Hoy mismo en la mañanera decía Andrés Manuel que la seguridad pública y la salud pública eran las cosas que más lo ocupaban. También Exacto. preocupaban, pero Preocupar, pero también hizo el énfasis en ocupar. Así es. Y el artículo 4 de la Constitución, que ahí traía mi Constitución, pero la dejé por allá. Ahorita la buscamos. No, ese sí no lo Vamos a ir sabemos por la todos. Constitución. En lo que nos vamos al corte comercial, los invito a que se queden con nosotros. Porque esto y se va vamos a poner seguir hablando bueno, de esto. Pancho. En este momento nos dicen que Donald Trump está saliendo en la Casa Blanca a dar un mensaje relativo al conflicto iraní y vamos a tener toda esta información aquí en la octava. Los invito a que no se desconecten. Pero esto va a ser Después del del corte. corte. Should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe, and only Salvos. minimal damage was sustained Y los at ataques. our military bases. Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world.
Al parecer, Irán está No desistiendo de American sus or acciones Iraqi militares lives y were eso es bueno lost para todo el mundo. because of the precautions taken, the dispersal of forces, and an early warning system that worked very well. Derivado I de salute los the incredible procesos skill and internacionales courage que of están America's funcionando men and bastante women in bien. uniform for far too long, all the way back to 1979 to be exact. Nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism and their pursuit of nuclear weapons. Los días donde Irán fueron los líderes patrocinadores del terrorismo se han acabado. Last week we took decisive action to stop La semana pasada tomamos decisiones claras para detener estos conflictos. At my direction, the United States military eliminated the world's Bajo mi dirección, los Estados Unidos detuvieron a los terroristas, Soleimani. al terrorista y el general As the Soleimani. head of the Quds Force, Soleimani was personally responsible for some of the absolutely worst atrocities. Soleimani es el responsable de Betraying atrocidades terrorist gigantescas. arms, including Hezbollah, launching terrorist strikes against civilian targets. He fueled bloody civil wars all across the region. Alimentaba guerras He civiles y es el viciously causante wounded de and murdered miles de thousands of muertes, US troops, including particularmente de planting of tropas roadside estadounidenses. bombs that maim and dismember their victims. Soleimani directed the recent attacks on US personnel in Iraq. that Soleimani badly dirigió wounded un four ataque service a members tropas and killed estadounidenses one en American, Irak and he orchestrated the violent assault on the US embassy in Baghdad. y también In hizo recent un days, ataque he a was la embajada planning new estadounidense attacks en on Bagdad, American en Irak. targets, but we stopped him. Sin embargo, ya lo Soleimani's detuvimos. hands were drenched in both American and Iranian blood. He should have been terminated long ago. Tuvo que haber sido By detenido removing hace mucho Soleimani, tiempo. we have sent a powerful message to terrorists. Con esto mandamos un mensaje muy poderoso al terrorismo, donde ya no podrán amenazar a As we las vidas continue to evaluate humanas. options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. Estados Unidos también va a imponer sanciones económicas al régimen iraní. Until Iran changes its behavior. Y esto no va a cambiar hasta que In Irán recent cambie months su alone, postura. Iran has seized ships in international waters, fired an unprovoked strike on Saudi Arabia, and shot down 2 U.S. drones. Irán lanzó un ataque sobre Arabia Saudita y también tiró 2 drones estadounidenses. In 2013, and they were given $150 billion, not to mention $1.8 billion in cash. Instead of saying thank you to the United States, they chanted death to America. Estados Unidos apoyó con miles de millones de dólares a Irán y sin embargo respondieron con agresiones en los últimos años. Funded by the money from the deal. And created Estos hell ataques fueron fondeados con Yemen, el dinero que Syria, Estados Unidos les envió. Lebanon, Afghanistan, and Iraq. The missiles fired last night at us and our allies were paid for with the funds made available by the last administration. The regime also greatly tightened the reins on Los the road ataques del día de ayer fueron realizados con el dinero que el régimen anterior estadounidense le dio a Irán. that are taking place all throughout Iran. The very defective JCPOA expires shortly anyway and gives Iran a clear and quick path to nuclear breakout. Es importante saber que los acuerdos de desnuclearización están por terminar, lo que permitiría a Irán perseguir una carrera nuclear. Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. Le pedimos a Alemania, Francia y Rusia que reconozcan este problema. And we must all work together toward making a deal with Iran. Tenemos que trabajar en conjunto para hacer
un pacto con Irán para hacer un We must mundo also más make a deal that pacífico. allows Iran to thrive and prosper and take advantage of its enormous untapped potential. Iran can be a great country. Irán puede ser un gran país con paz y estabilidad. In the Middle East, as long as Iran continues to foment violence, Y la situación en Medio Oriente no cambiará si Irán the continúa civilized con esta world must posición. send a clear and unified message to the Iranian regime. Your campaign of terror, murder, mayhem will not be tolerated any longer. La campaña de barbarie y violencia iraní no será tolerada. To go forward. No permitiremos que avance esto. Today, I am going to ask NATO El día de hoy lo voy a to pedir become a much more involved in the Middle East process. el acuerdo Over the last transatlántico 3 years, militar. under my leadership, our economy is stronger than ever before, and America has achieved energy independence. These historic accomplishments change our strategic priorities. These are accomplishments that Nuestra economía es fuerte y no tenemos possible. independencia energética. Options in the Middle East became available. We are now the #1 producer of oil and natural gas. En este momento anywhere in the somos world. los líderes en producción de petróleo y gas. Somos And we do independientes not need y no Middle East necesitamos oil. el The American petróleo de Medio military Oriente. has been completely rebuilt under my administration at a cost of Esta situación ha sido $2.5 trillion. transformada completamente US dentro de mi armed forces are administración. stronger than ever before. Hoy somos más fuertes Our que nunca. missiles are big, Nuestros misiles son grandes, fuertes y lethal and precisos fast. y sobre todo Under letales. construction are many hypersonic missiles. The fact that we have this great military Incluso equipment, misiles however, does not hipersónicos. mean we have to use it. We do not want to use it. Y sí, American y podemos strength, usarlos, pero no queremos military and usarlos. economic, is the best deterrent. 3 months ago, Hace after 3 meses, destroying 100% of ISIS, destruimos el 100% de ISIS. Caliphate. We killed the savage leader of ISIS, Matamos al-Baghdadi, a who was al-Baghdadi, responsible el for so líder much death, sanguinario de including the ISIS. mass beheadings of Christians, Muslims, and all who stood in his way. Responsable de miles de muertes musulmanas y Al-Baghdadi cristianas. was trying again to rebuild the ISIS caliphate and failed. Intentaron Tens of thousands of recuperar el ISIS califato de fighters ISIS y fallaron. have been killed or captured during my administration. ISIS is a natural enemy of Iran. The Muchos destruction miembros de of ISIS han sido is capturados good durante mi for Iran, administración. and we should work together on this and other shared priorities. Tenemos que trabajar en conjunto en estas prioridades. Finalmente, Leaders of Iran, a las personas y líderes de we Irán, want you to have a future, queremos que tengan un futuro, a great future, one that un you gran deserve. futuro, el que One merecen. of prosperity and Un home futuro de and harmony prosperidad, with the armonía nations of the world. con las naciones del The mundo. United States is ready to embrace peace. Estados Unidos está listo para darles la paz. I want to thank you and Quiero darles las God bless gracias America. Thank you very y much. Dios bendiga a Estados Unidos. Este fue el mensaje que acaba de dar el presidente Donald Trump respecto a los conflictos entre Irán y Estados Unidos. Vamos a un corte comercial y continuamos en la octava. Qué bueno que estás con nosotros a través de la octava. Soy Bernardo García, voz del fonógrafo, música ligada a tu recuerdo. Ricardo Rafael en la octava. Donald Trump dice los cárteles mexicanos tendré que corregir. Son los cárteles estadounidenses con sede en México. El análisis político a ras de suelo. El Estado mexicano penetrado, corrompido, de acuerdo al propio Vicentillo, en un 99%. Aquí nos vemos, aquí nos escuchamos. Ricardo Rafael. Lunes a viernes a las 15 horas. La octava. Julio Astillero en la octava. De todo hay. Periodismo de contenido. ¿Cómo te impacta a ti en lo personal tanta violencia? Periodismo crítico. Escuchemos parte de lo que dijo hoy el presidente López Obrador. Julio Astillero. De lunes a viernes a partir de las 13 horas. La octava. Podemos
tener lenguajes diferentes, nacer en épocas distintas, pero todos tenemos los mismos derechos. Entre 2016 y 2018 participaron 13.267 personas servidoras públicas de todo el país en actividades de concientización sobre el trato digno y respetuoso a las personas mayores. Desde 1990, el poder de la gente. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Comité de Evaluación invita a las mujeres a participar en el proceso de selección de comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica. Si tienes conocimientos y experiencia en los temas de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, esta oportunidad es para ti. Regístrate del 13 de diciembre de 2019 al 13 de enero de 2020 en comitedeevaluacion.org.mx. Comité de Evaluación. El tren interurbano México-Toluca es una prioridad para el Gobierno de la República. A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se realizan acciones para la conclusión de esta obra que optimizará los tiempos de traslado en beneficio de los usuarios. Tren interurbano México-Toluca, alternativa de transporte rápido, seguro y eficiente. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Los periodistas. No podía apropiarse de 3 años. Es peligrosísimo para una democracia lo que el señor Bonilla hizo. Claramente se trata de una reforma inconstitucional. Hay que recordar que Bonilla se presentó a las elecciones del 2 de junio para un mandato de 2 años, en lugar de los 6 habituales, debido a una reforma electoral que pretende homogeneizar todos los procesos electorales del país. La última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Gerardo Fernández Noroña. La gente de la derecha dice, dictador, hizo fraude. No, no es así. Él llevaba 13 años en el gobierno, siempre respaldado por su pueblo. Evo ya no está en la presidencia y desde ayer están matando a bolivianos, bolivianas, reprimiendo al pueblo. Es una rabia racista, clasista, feroz, infame, que debería erradicarse en pleno siglo XXI y que lamentablemente no es así. No toleran que un hijo del pueblo haya llegado a la presidencia. Yo digo, lo grave no es que haya un golpe de Estado, lo grave es que haya gente que lo celebre. Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Soy Ana María Miñón, soy la conductora del programa La Verdad en los Toros en Radio Centro y estamos en La Octava. Continuamos aquí en el Maña News de La Octava y con noticias que están sucediendo de última hora. Acabamos de escuchar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dar su mensaje relativo al conflicto entre Estados Unidos e Irán, diciendo que no necesitan el petróleo de Medio Oriente, que tienen autosuficiencia energética, que los ataques a las bases estadounidenses en Irak fueron hechos con dinero de la administración de Obama. Y básicamente les dijo, si queremos, les mandamos misiles, pero buscamos la paz. Íbamos a hablar sobre la 4T, pero necesitamos hablar sobre este conflicto. ¿Qué crees que vaya a pasar, Nayeli? Pues así es el tema coyuntural, ¿no? Y lo que está ocurriendo, aparte ya lo habíamos comentado, lo decíamos aquí fuera del corte, pues nos quedamos con Donald Trump, al parecer, de aquí a 2024, todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Porque todo apunta que esto es una reelección. Así es, creo que hoy oprimió el botón de campaña, hoy inicia y creo que es un tema de reelección. Vamos a tenerlo como presidente igual que Andrés Manuel, terminarán sus gobiernos de igual forma y veremos cómo influye eso en el tema obviamente económico también, que dependemos siempre y que no ha venido siendo también muy afortunado para nosotros, pero bueno, vamos a ver cómo va el tema. ¿Cómo creen que vaya a seguir avanzando este tema, Frida? Pues creo que evidentemente hay una actitud de contención, de prudencia por parte de Donald Trump. A la vez, creo que su mensaje es muy fuerte en cuanto a que tiene una actitud de poder destruir, pero tener desde esta
altitud o desde esta condescendencia la determinación de no hacerlo cuando podría hacerlo. En este mensaje reitera Pero es como mucho, cuando te asaltan sin apuntarte, que nomás te están enseñando la sí, pistola. pero es como cuando alguien te ayuda pero lo echa en cara. Lo echó en cara la ayuda que le dio. Dijo, a pesar de que les dimos dinero, ellos nos han atacado. Obviamente construye una narrativa pintando a Estados Unidos como un estado benefactor que no le va a hacer daño, aun cuando tienen todo el derecho de hacerlo. Y creo que evidentemente esto va a generar que la economía se estabilice un poco. Después de los ataques, el dólar estuvo variando, el petróleo también. Evidentemente creo que estos ataques tienen un fondo político, un fondo económico, y a pesar de que Donald Trump tenga esta actitud, pues evidentemente es un cálculo en donde está buscando que esta prudencia y esta narrativa de su forma de ser con estos países pues sea aceptada tanto por Estados Unidos como por el mundo. Y evidentemente a México le genera una relación en cuanto a lo que tenemos pendiente con Estados Unidos. Claro. Renata. Coincido, creo que esto le da un paso adentro de las elecciones. Yo creo que de igual forma se iba a reelegir, pero creo que este mensaje de relativa prudencia, viniendo sobre todo de Donald Trump, como le decimos, creo que le da una ventaja en las elecciones. Y coincido que es un mensaje de miren qué buena gente soy. Políticamente es obvio que tienen que decir sí podríamos destruirte, pero no queremos destruirte. Sabemos, aunque todo el mundo sabemos que los gringos lo pueden hacer, pero sinceramente yo no quiero decir la palabra admirar, pero reconozco que los conservadores en Estados Unidos por lo menos tienen un marco teórico que aquí no tienen en México. Y déjenme nada más elaboro un segundo en esto. No, elabora un minuto. Por favor. El bloque completo. Los conservadores gringos por lo menos tienen esta idea de la austeridad republicana, de que no se tiene por qué gastar tanto dinero, y por eso han estado pidiendo, y digo, esto lo sostiene el público, ¿no? Me parece 59% de los gringos quieren que se salga las tropas en Estados Unidos, digo, de Irak, a que se regresen a casa en general. Y el 69% de los ex militares. Entonces, esto atiende una demanda del pueblo americano que se tiene que reconocer, es válido, es un acierto político del presidente Trump y por supuesto a la vez le va a ayudar a la reelección, como mencionamos anteriormente. Pero lo que me refiero de que por lo menos tienen un marco teórico los conservadores allá, es que tienen esta idea, son bélicos, son imperialistas, los gringos casi que quisiera decir por naturaleza, pero por lo menos tienen esta congruencia de sí, pero no tenemos por qué gastar tantísimos millones en una guerra que no nos ha funcionado en nada. Regrésense a la casa, a pesar de que podría estar en contra de ideas republicanas de invasión, guerra. Entonces, por lo menos esas ideas aquí, con todo respeto para los conservadores de acá, pues no hay mucho marco teórico ni ninguna idea en común que sea. No, Renata, ahí te interrumpo tantito. A mí mi abuelo me enseñó que el respeto se ganaba. Y acá los conservadores han hecho esfuerzo por perder todo el respeto con cada posición que están cambiando todo el tiempo. Ahora yo me pregunto, y ahora que tocan el tema de los conservadores, ¿qué creen que los conservadores le vayan a pedir o exigir a López Obrador ahora? Va a ser algo de locura. Todo, pues todo, que se meta a la guerra, ¿van a querer? Así es, que se meta, pero si se metiera, entonces dirían, ¡ay, el artículo de la Constitución, ¿por qué no lo siguen? Somos pacifistas. Presupuesto. Que como no hay presupuesto, pero se invierte en la guerra con Estados Unidos. Exacto. Yo creo que también ahí está el tema, la forma en la que Estados Unidos y la forma en la que Donald Trump enfrenta este problema, también deja evidente que él particularmente necesitaba que se uniera a su país. Él estaba en un contexto en donde ni los republicanos ni los demócratas lo estaban apoyando al 100%. Es más, inclusive este ataque y este fuego interno que él ha estado viviendo hace evidente que esta guerra, ¿no? Que este intento de guerra tuviera el ánimo de los nacionalistas estadounidenses, de respaldar a su presidente, de respaldar a su país ante una amenaza externa. Creo que también ha sido una herramienta para que Donald Trump logre reconsolidar un liderazgo que ya tenía perdido en su país. Sobre todo le da un sentido. Una cosa importante que mencionó Donald Trump, dijo, le hago un llamado a Francia, Alemania, China, Rusia, potencias mundiales a que se involucren en este tema. Y Nayeli, te quisiera preguntar aquí,
Después de esta situación, ¿tú crees que la posición del presidente López Obrador cambie respecto a lo que dijo hace unas horas o se va a mantener atado al artículo 89? No, a mí me parece que va a mantenerse. Regresando al tema, como iniciamos de las mañaneras, ponen la posición desde antes, incluso, digo, no quiero decir que el presidente ve el futuro, pero a veces parece. Pero a veces parece, hablaba de eso en la mañana y creo que se va a mantener en el tema de pacificar, de no nos metemos en conflictos internacionales. Y a mí creo que va a mantener ese tema. A mí me gustaría, como siempre hace el presidente, regresar las cosas hacia el país. Creo que es importante ver que si nos vamos a quedar con Donald Trump de aquí al 2024, viene un tema importante para nosotros migratorio. No hay que olvidar que el 15-16 de enero, ya en unos días, viene un éxodo de Centroamérica nuevamente, que ya sufrimos el año pasado. Hay que ver cómo vamos a replantear los proyectos en la frontera sur, en la frontera norte, qué se va a hacer como región para mantener y frenar la migración. No es que no queramos, nosotros somos un país, ¿no?, que expulsa paisanos, ¿no?, en Estados Unidos, pero sí hay que revisar qué va a pasar con este éxodo y cómo sí está haciendo Donald Trump una guerra. Tiene también el tema de la elección, de la reelección, pero habrá que ver cómo plantea de nueva cuenta el tema migratorio con México, porque yo no creo que él vaya a olvidarse del tema del muro, no creo que vaya a minimizarlo, y nosotros como país tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos centroamericanos de qué va a ocurrir en la frontera sur ahora que regresen, de cómo se van a implementar también programas como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro a nivel regional, para saber cómo vamos a... Eso es importante, ya no es solo en Sí. México. Vamos también regionales. No, lo vamos regional, ya se habló con Honduras, con El Salvador y con Guatemala, para tener desde ahí frenada que los jóvenes no quieran migrar, ¿no?, que no quieran salir de su país. La violencia, evidentemente, digo, es brutal allá, pero es la idea, que ellos se empleen allá, que encuentren, que se reactive el campo, como también se está reactivando el campo aquí en el país, y que mientras tanto, recordemos que les decía yo el otro día que hay centroamericanos que están esperando, ya tienen petición de asilo en Estados Unidos y están esperando su audiencia, y hay audiencias hasta octubre, noviembre del próximo año, ¿no? Entonces están en nuestro país, en la frontera norte, ahí se está haciendo también todo un plan de atención migrante, se está ofreciendo empleo, se va a ofrecer vivienda con Infonavit, y se va a seguir manteniendo ahí esa protección que tenemos. Y bueno, regresando, yo porque creo que el presidente va a mantener el tema de la paz, porque lo dijo, 2020 va a ser el año para serenar al país. Entonces yo no creo que si su estrategia es vamos a serenar al país, vaya a irse hacia otro rumbo. Sí, creo que sería la mejor decisión de Andrés Manuel mantenerse, porque justo lo hemos platicado, somos un país pacifista, y la verdad es que, pues lo platicamos en la llamada de hace rato, todo este tema que está pasando ahorita, todos los memes que han hecho de Donald Trump son ciertos, claramente lo está haciendo para reelegirse, claramente sabe cómo hacerlo, es un hombre muy listo, pero pues da miedo, ¿no? Exacto. Vamos a un corte comercial y regresamos con las últimas impresiones sobre este tema. Muchas gracias por estarnos acompañando aquí en el Mañanews de la Octava. Continuamos. Soy Gerardo Canseco de Excelencia Personal. Estás viendo la Octava. Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, quien está en la línea. Mira, lo que nosotros hicimos no fue una exoneración. Pusimos en el banquillo de los acusados a Manuel Bartlett. Irma, ¿de dónde proviene la riqueza de Manuel Bartlett? Eso es algo que le corresponde indagar a las autoridades penales. El cambio no fue una revolución armada, fue una revolución electoral, fue un golpe de timón pacífico. Tenemos una revista que se llama El Chamuco, Los Hijos del Averno, llévela, vara. Es de colección. Julio Astillero, La Octava, los periodistas. García Luna no pudo actuar solo. Necesitaba una red de complicidades para que funcionara la operación. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó separar
en un plazo de 3 días hábiles a la senadora Lili Telles, quien le dio dinero para construir el Centro Fox. Slim, Emilio Azcárraga Gallán, Ricardo Salinas Pliego, Federico Sada González, Olegario Vázquez Raña, Roberto Hernández. El mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. ¿Cómo es la vida íntima de Claudio? ¿Es soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero con novia hace mucho tiempo. ¿Crees en el matrimonio? Sí creo, a pesar de que vengo... ¿Te vas a casar? Posiblemente sí, es lo más seguro. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar los artistas tal y como son. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Te puedo decir cuánto te amo. Estoy con el senador Miguel Ángel Mancera. No, yo con él platiqué en su momento y platicaba con él en su momento, pero el contacto con ella no era fluido, no era fácil. Nosotros siempre dijimos aquí en la Ciudad de México hay narcoviolencia. Nosotros detuvimos a varios de los integrantes de Tepito. Metimos a la cárcel a Pancho Callaguas, metimos a la cárcel a varios de ellos que después los liberaron, porque volvemos al sistema de la puerta giratoria. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael. Lunes a viernes a las 15 horas. La Octava. Entrale sin miedo, Sabina Berman. No hay país desde Vietnam a los que haya entrado el ejército americano que no hayan sido destruidos, porque es el ejército más grande de la historia de la humanidad. Es un ejército de profesionales del asesinato. Nosotros no queremos que pase eso en México. Digo, no estamos en la situación ideal. Hay un problema gravísimo que resolver con el narco. La estrategia del presidente es correcta, excepto que siguen la retórica. ¿Dónde está la despenalización, no solo de la marihuana, de toda la droga? Sin pelos en la lengua. Éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Hola, soy Mónica López de Alfa 91.3 y están viendo La Octava. Continuamos en el Maña News de La Octava y para hablar sobre la declaración de Donald Trump está en enlace telefónico Jesús Esquivel, corresponsal en Washington y acreditado en la Casa Blanca. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pancho. ¿Qué acaba de suceder en este momento en la Casa Blanca con este mensaje que suena a reelección y a te apunto con el arma para que esto pare? Pues, primero, creo que el mensaje de Estados Unidos a la nación estadounidense es de tranquilidad, ya que está diciendo que no habrá una escalada bélica entre Estados Unidos e Irán, tras la decisión de ese país de dar por terminado con su ataque sin bajas a 2 bases militares en donde hay soldados estadounidenses en Irak. Trump, sin embargo, le ha hecho una advertencia a Teherán. Estados Unidos cuenta con unas fuerzas armadas muy bien equipadas, con una fuerza letal efectiva y rápida, y le pide además que se ponga a negociar para regresar al compromiso de acuerdo de energía nuclear para evitar sanciones económicas que serán impuestas mientras no regrese a la decisión de no desarrollar armamento con capacidad nuclear. Eso es básicamente un resumen de lo que Trump ha dicho a los estadounidenses, anotando también que la eliminación del general Qasem Soleimani es una especie de victoria, porque se acabó con un terrorista con historial negro y que además Estados Unidos sabía que este hombre preparaba ya nuevos ataques en contra de objetivos estadounidenses, que como mencionaste, sin duda todo ello tiene un trasfondo político electoral
se le hace sombra inmediatamente al juicio político al que sería sometido en unos días, será más bien sometido en unos días en la Cámara de Senadores. Justamente Donald Trump tuvo una puntada diciendo que con el apoyo monetario que en las administraciones anteriores se le había dado a Irán, con ese dinero se realizaron los ataques a las bases estadounidenses. Este es un puntazo contra Obama y justamente enmarca el caso político electoral. Para cerrar, Jesús, Sí, ¿cuál es el clima político en Washington? Pues el clima político es que los demócratas le siguen exigiendo a la Casa Blanca que presente las pruebas que justifiquen la decisión unilateral que tomó para eliminar a Soleimani, y como bien lo señalas, pues Trump también está jugando al responsabilizar al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, al decirle que con ese acuerdo, del cual ya se salió en materia de energía nuclear, hasta los fondos estadounidenses llegaban a Irán, y este gobierno los utilizó incluso para preparar el ataque, algo que de verdad no tiene fundamento, Pancho. Solamente para terminar, Jesús, tú, en tu opinión, ¿Donald Trump acaba de firmar su reelección? Está muy lejos de verse, todavía falta mucho y además falta el juicio político. Y sobre todo causarle un desgaste importante. Y sobre todo falta una elección que siempre sucede. Jesús, muchísimas gracias por el enlace, estaremos en contacto e invito a la audiencia a que no se pierda nada de la información en La Octava, donde seguramente tendremos tus opiniones, Jesús. Claro que sí, buenos días. Buenos días. Pues bueno, continuamos, justamente, comentarios para cerrar. ¿Cómo creen que qué creen que vaya a pasar en estos momentos? Yo nada más cierro diciendo que pues el asesinato del secretario es un pretexto, como los gringos siempre lo han hecho, o sea, no es de, bueno, tenía intenciones de hacer daño, o sea, sí, igual que ellos tienen intento de hacer daño a muchísima gente del mundo, y los gringos generalmente hacen política interna mediante su política externa, contrario a lo que propone el presidente Andrés Manuel, que es la mejor política exterior, es la política interna. Y estoy de acuerdo con Nayeli, que así será la posición del presidente de aquí en adelante, y es parte de creo yo que las constituciones hablan mucho del pueblo y forman mucho el contexto político a largo plazo, digo claramente, ¿no? Pero eso es una constitución, pero se aprende mucho de un pueblo leyendo sus constituciones, y creo que el artículo 89 nos hace pacífico, esto es muy claro y me fascina. Perfecto. Frida. México es un país de tradición diplomática pacifista, siempre lo ha sido, y además es un país que ha tenido una calidez con otros países, que se vio, por ejemplo, en el caso de Bolivia, que se ha visto en momentos con Argentina, con España. Históricamente nuestro país es un país de paz y es un país que recibe a exiliados de guerra, y me parece muy inteligente la postura del presidente, porque además del tacto y del olfato que él tiene sobre las circunstancias mundiales, me da la impresión que él ha logrado quedar en este conflicto como una persona que se suma a la prudencia y que además de todo no apoya abiertamente alguno de los puntos cuando tiene intereses tanto con Estados Unidos como adentro de todas las relaciones internacionales que se han ido construyendo con otros países, no directamente tal vez con Irán, pero sí con otros lugares como China, por ejemplo. Entonces creo que esta política, esta tradición política va a continuar, es algo positivo, y evidentemente sabemos lo que viene con la certeza de que Trump seguramente seguirá siendo presidente de Estados Unidos. Exactamente. Nayeli. Sí, cerraría con que Trump hoy lo dice claro, bueno, y así lo dice, que están dispuestos a abrazar la paz. Esperaremos que así funcione. El presidente se va a mantener en ese sentido, y es porque yo no creo que queramos la guerra, ¿no? No creo que haya un país o una sociedad que quiera la guerra. Entonces, a partir de eso, se va a mantener el presidente en ese sentido. Y lo único que les diría, y lo dice bien Renata, es ver hacia adentro, ver cuáles son los retos para el tema migratorio. Y un saludo a Genaro García Luna. Esperemos, por favor, que va a ser el informante de Estados Unidos, hablando de Estados Unidos, pero tiene muchas cuentas, igual que un montón. Aunque hay un conflicto entre Estados Unidos e Irán, el tema de García Luna va a seguir. Claro. Así es. Pues nada, niñas, un gusto haberlas tenido con nosotros. Yo sé que tuvimos que cambiar todo el tema al final, pero las vamos a tener de regreso porque nos falta hablar del aborto, de la legalización de la marihuana. Nos faltan una cantidad de temas que ustedes no se van a poder perder. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa que casi se volvió especial.
No se pierdan todos los espacios de La Octava hablando de este conflicto. Y para cerrar este programa, recuerden, como dijo Jorge Drexler, la guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que vista. Hasta luego.